La importancia de Pablo en la formación del cristianismo es uno de los temas más discutidos y más discutibles a la hora de acercarse a su figura y a su obra. Se suele repetir muchas veces, es común encontrarlo en la prensa, en documentales, en libros, que el verdadero creador del cristianismo, que el verdadero fundador del cristianismo no fue Jesús de Nazaret, sino Pablo, y que además Pablo se apartó de una visión judía y de la visión de Jesús para crear una nueva religión. Esa afirmación, a pesar de que se repite de una manera insistente y machacona, no solamente no es cierta, sino que choca de manera frontal con lo que encontramos en las fuentes históricas. En primer lugar, Pablo es un personaje que nunca pretendió haber creado nada nuevo. Lo que encontramos en las epístolas, vez tras vez, es la referencia a aquello que él recibió. Recibió la enseñanza de cómo tenía que ser la cena del Señor, recibió la enseñanza en cuanto a los puntos esenciales del Evangelio, recibió la enseñanza incluso acerca de cómo había sido la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero en segundo lugar, Pablo no introdujo elementos nuevos, ni mucho menos en la visión del cristianismo. Su idea de ese Mesías que tenía que sufrir, que tenía que morir como ofrenda expiatoria para pagar los pecados del género humano, que vería la vida después de la muerte, lo encontramos, por ejemplo, en el capítulo 53 del libro de Isaías, escrito nada más y nada menos que en el siglo VIII antes de Cristo. En buena medida, Pablo extrajo por un lado su teología de lo que aparecía en el Antiguo Testamento y por otro lado de los que habían sido testigos de Jesús antes de él. Sin embargo, la importancia de Pablo para el cristianismo primitivo fue inmensa y lo fue sobre todo por dos razones. Una, porque sus epístolas nos permiten ver cómo vivían y qué creían aquellas comunidades primitivas, son un testimonio que se ha extendido más de 2 milenios, y por otro lado, porque además nos encontramos con una persona que tenía una enorme capacidad para predicar el Evangelio en contextos distintos. Cualquiera que analice las predicaciones de Pablo, sus propias epístolas, se da cuenta de que Pablo podía responder a adversarios judíos y adversarios paganos, podía presentar el Evangelio ante filósofos griegos y lo podía combatir al mismo tiempo frente a lo que era la amenaza de la gnosis. Pablo era un personaje con una enorme cultura, un enorme conocimiento de las Escrituras y sobre todo un enorme celo por Cristo y por la expansión del mensaje de salvación. Ahí está la gran aportación de Pablo, sus epístolas y sobre todo su enorme talento misionero y su enorme capacidad para presentar el Evangelio en los contextos culturales más diversos.